opción, en su barrita, abajo van a ver la opción de levantar la manito para que ustedes puedan también abrir sus micrófonos y participar de manera oral, ¿no? Bueno, otra vez quiero además felicitarlos a cada uno de ustedes porque están aquí, porque están preocupándose por saber cómo pueden apoyar cada vez mejor a sus hijos. Y eso habla mucho de los grandes padres que son ustedes, de que quieren lo mejor siempre para sus hijos y que están buscando nuevas formas para apoyarlos de la mejor manera. Así que un aplauso para ustedes y esta sesión va a estar a su disposición como les decía al inicio, cualquier pregunta que tengan. ¿De acuerdo? Bien, entonces el objetivo de hoy es hablar de la oralidad. Y esta oralidad, o también le decimos expresión oral, la vamos a centrar en nuestros estudiantes de primaria y de secundaria. ¿De acuerdo? A lo largo de la sesión voy a ir puntualizando qué estrategias son más adecuadas para primaria y qué estrategias son más adecuadas para secundaria. Igual, las 3 estrategias que voy a presentar son para ambos niveles, ¿de acuerdo? Simplemente que su complejidad va a variar, siendo ya sea para estudiantes más pequeños en primaria, y una de las estrategias tiende o puede ser un poco más compleja porque tiene mayores elementos, más contenido y puede darse también en secundaria, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como decíamos al inicio, sin más preámbulo, adelante. Bien, Milu, entonces, sé que varios, sí, quería hacer Karina, una precisión, sí, perdóname la interrupción, papito, por si sí, acaso. adelante. Si cualquiera de ustedes tuviera cualquier inconveniente de conectividad, esta sesión desde este momento está siendo grabada, ¿bien? Y va a estar a disposición en nuestro grupo de familias de Facebook, donde muchos de ustedes están agregados. Entonces ahí lo vamos a poder colgar y sin problema en cualquier momento pueden volver a recurrir a este recurso, ¿bien? Listo, eso nada más quería Excelente. mencionar. Gracias. Gracias, Karina. Además, sé que al final también se va a dar unos materiales, ¿no? Para que los papitos puedan tenerlo. Y como saben, al finalizar también va a haber un espacio de preguntas a disposición de ustedes, ¿no? Bien, entonces, bueno, varios me han ido ya compartiendo sus nombres en el chat y quisiera empezar por esta última pregunta que figura aquí. ¿Por qué creen que es importante desarrollar la expresión oral? ¿Por qué creen que sea importante? Para empezar, ¿será importante la expresión oral? ¿Qué les viene a la mente cuando hablamos de expresión oral? A ver, como gusten, pueden hacer sus participaciones, pueden participar a través del chat, pueden también levantar la mano en la opción y abrir sus micrófonos para comentarnos, ¿no? ¿Qué es lo que conocen de expresión oral? ¿Qué es lo que creen que es importante? ¿Creen que no es importante? De repente creen que hay otros aspectos más importantes, ¿no? Este espacio es primero para empezar a conocer qué aproximaciones tienen, qué cosas ya vienen conociendo de la expresión oral, ¿sí? Entonces, vamos anotando en el chat si es que creemos que es importante y por qué, ¿de acuerdo? Recuerden, es acerca de expresión oral, ¿sí? Y si de repente no nos suenan mucho estos términos, veamos y analicemos las dos palabras, ¿no? Expresión viene de expresarse y oral viene de usar nuestra oralidad o nuestros músculos orales o los elementos que tenemos para la oralidad, es decir, la voz, ¿no? Las palabras, el discurso, ¿no? Entonces, eso será importante para nuestros hijos, no será importante, ¿de qué manera? Ahí veo una participación, bueno, de Karina, y ella nos comenta, ella como docente también nos comenta, sí, Shervan,
Hola. Ok, voy a leer aquí una de las participaciones que nos hace la Miss Karina Clemente, que es docente, y nos coloca que sí, que es importante porque las personas tenemos mucho que comunicar, ¿no? Entre las cosas que tenemos que comunicar justamente son nuestras emociones, también nuestras ideas, ¿no? Y definitivamente el recurso de expresión oral, ¿no? O de oralidad, nos ayuda a hacerlas conocer hacia los demás, hacia las personas que nos rodean, que pueden ser diferentes públicos, pueden ser nuestra misma familia, puede ser nuestros compañeros, pueden ser nuestros docentes, y así en el transcurso de la vida van aumentando estos tipos de público, ¿no? Además, cuando ya somos grandes, ¿no? De repente también necesitamos esas habilidades que hemos ido desarrollando en el colegio para poderlas usar en nuestras vidas. De repente dirigirnos a una entrevista de trabajo o de repente conversar con alguien que tenemos que, de repente en el caso de hacer un trámite, también necesitamos hacer de ese recurso algo que nos ayude a poner en claras nuestras ideas, ¿no? Entonces vemos que a lo largo de nuestra vida es lo que más usamos, nuestra expresión oral, ¿no? Entonces, dentro de las emociones, las ideas que tenemos que transmitir, también tenemos las necesidades que nosotros queremos transmitir y darlas a conocer hacia los demás, ¿no? Entonces, dentro de los objetivos de este taller es conocer justamente qué aprenden nuestros hijos e hijas. Eso es lo que vamos a lograr al finalizar el taller. Vamos a conocer qué aprenden nuestros hijos e hijas en el curso de comunicación. Recuerden que el día de hoy va a ser más que todo acerca del curso de comunicación y dentro del curso de comunicación de una parte más específica que se trata de la oralidad. ¿De acuerdo? Eh, También vamos a ver la importancia, por qué será importante o no justamente el desarrollar esta expresión oral, ¿no? Y cómo podemos ayudar a nuestros hijos a través de técnicas o estrategias, específicamente tres, vamos a dar tres estrategias a lo largo de estos minutos para que ustedes las puedan ejecutar en casa. ¿Ya? Bien, entonces, vamos al primer objetivo. ¿Cómo se aprende la comunicación en las escuelas de hoy? ¿Creemos que se aprende de la misma manera que aprendíamos nosotros? A ver, recordemos. Yo tengo 36 años, ¿no? Hace más o menos unos 30 años, ¿no? Que empecé la primaria. Eh, Definitivamente el curso de comunicación no se llamaba para empezar comunicación, se llamaba lenguaje, ¿verdad? O en algunos casos se llamaba lengua, ¿no? Entonces, veíamos que ya en ese punto no solamente se llamaba diferente, sino trataba de cosas diferentes, ¿no? En el colegio nosotros aprendíamos de repente a hacer planas y nos dejaban un montón de repente de hacer 3 hojas de repente, ¿no? 3 hojas de escribir la misma oración, ¿no? Todo el tiempo lo que nos decían las planas, ¿no? O de repente de cuando aprendíamos a leer y a escribir, a repetir la A toda la hoja, o a repetir la P toda la hoja, o la misma palabra toda la hoja, ¿no? Entonces, eh, y a medida que íbamos avanzando en primaria, justamente aprendíamos más los aspectos técnicos como dónde va el sujeto, el predicado, las oraciones, los adjetivos, de repente hacer ortografía, dónde va la S, la Z, en fin, todos estos elementos, ¿no? Definitivamente no es como ahora vemos en las escuelas o lo que aprenden nuestros hijos, ¿no? Es totalmente diferente. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que cambió? ¿No? Que de repente varios decimos, ya no se aprende como antes, ¿no?
Y definitivamente es cierto, no se aprende como antes, pues antes en el colegio nos enfocábamos más en los contenidos, ¿no? En las cosas que teníamos que memorizar, ¿no? Que aprender así por repetición y repetición y repetición. Y ahora nuestros hijos ya no aprenden de esa manera, aprenden, le decimos, por competencias. Es decir, la escuela ahora tiene el objetivo de hacerlos competentes para diversas situaciones, porque también vemos que el mundo ha cambiado, ¿no? Y cada vez las situaciones van cambiando, cada vez va apareciendo una computadora, un celular nuevo, donde podemos aquí mismo, ¿no? Buscar de repente información. Entonces ya no necesitamos tanto la memoria, los contenidos, sino necesitamos estar preparados para situaciones inesperadas y necesitamos justamente desarrollar diferentes competencias, ¿no? Ahora, en ese sentido, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es una competencia? ¿No? ¿Qué tiene que ver esto con la comunicación, con la expresión oral? Y bueno, entonces sabemos que las competencias van a tener mucho que ver con la práctica, ¿no? Con que nosotros practiquemos diferentes habilidades. Por ejemplo, para el curso de comunicación, ya hemos dicho que no necesariamente tiene que ver solo con la escritura, ¿no? Sino también tiene que ver con cómo usamos nuestra mirada, cómo usamos nuestros gestos, cómo tenemos nuestros movimientos corporales, cómo nos ayudan a expresarnos, cómo usamos nuestra voz, cómo sabemos si de repente, cómo escribimos una receta, una noticia, un artículo o de repente un poema, en fin. O también cómo buscamos información. Ahora que tenemos todos estos dispositivos electrónicos, ¿cómo hacemos uso de eso? ¿Cómo hacemos uso del WhatsApp, de los mensajes, de los audios, de los videos, en fin? Entonces vemos que justamente el desarrollar la competencia de comunicación nos ayuda a poder copar todas y poder tener estabilidad en todos estos aspectos, no solamente en pura escritura, sino en desarrollar la comunicación en todas sus diversidades, en todos sus aspectos, ¿no? Y vemos además que las competencias nos ayudan a que nosotros enfaticemos en la práctica, ¿no? En la práctica de diversas situaciones, no solamente en la práctica repetitiva, en la memorística, sino que practiquemos de diferentes maneras, ¿sí? Vamos a ver ahorita de qué maneras vamos a practicar, ¿sí? Solamente para recordar que hoy en día el curso de comunicación de nuestros hijos cubre 3 aspectos, ¿de acuerdo? Cubre la expresión oral, que es la primera, que se llama se expresa oralmente. Entonces, cuando nos dan la libreta de nuestros hijos, ¿no? En el curso de comunicación generalmente tiene como 3 notas, ¿no? Una es justamente que se expresa oralmente. La otra es que lee diversos tipos de textos y la otra es que escribe. Entonces vemos que una de ellas es la oralidad, ¿no? Voy a hacer una pausa aquí y Juana, has levantado la mano. Juana, ¿tienes un comentario, alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Sí, ¿no? Bueno, si de repente no está viendo una comunicación adecuada, puedes escribir también tu pregunta, no te olvides. ¿Alguien más estaba levantando la mano, me parece? No, ok, bien, entonces sigamos. Tomás, creo que estabas levantando la mano. Sí, Tomás, ¿tienes un comentario? Bien. Entonces, ya saben que si tienen algún comentario o pregunta, pueden también hacerlo a través del chat, ¿de acuerdo? Estoy atenta mirando si es que hay algún comentario durante o dentro del chat también, ¿sí? Entonces, sabemos de que dentro del curso de comunicación
tenemos estos tres aspectos, ¿no? De expresión oral, leer y escribir. Esos tres aspectos son evaluados en nuestros hijos. Y todas las actividades que desarrollan en el colegio, en el curso de comunicación, van a tener relación con uno de esos tres aspectos, con expresión oral, con lectura y con escritura. Esto en tanto en primaria como en secundaria, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a hablar específicamente del primero, de cómo nosotros podemos desarrollar el primero de expresión oral, ¿bien? Que además va a facilitar los otros, ¿no? Va a facilitar los otros aspectos también de la comunicación. Ahora, ¿qué habilidades se desarrollan y fortalecen con la expresión oral? ¿No? Primeramente, que la expresión, esta habilidad se escoge dentro del currículo nacional, dentro de lo que se va a enseñar en los colegios, porque justamente es lo que le va a servir más en la vida diaria a nuestros hijos. Por ejemplo, comunicarse con los demás, es decir, cómo conversa, cómo expone sus ideas, va a ser sumamente importante en un ámbito escolar y fuera de él, ¿no? Y eso es lo que justamente se pretende, que el curso de comunicación no quede restringido a un ámbito escolar, no, sino que más bien esto les sirva a nuestros hijos en cualquier aspecto de sus vidas, ¿no? ¿Qué más beneficia? Si bien es cierto, se expresa de una manera adecuada, también desarrolla una escucha activa, es decir, sabe escuchar, no es que cuando él está en una conversación de repente no sabe escuchar, de repente interrumpe a la persona que le está hablando, ¿no? Entonces, esa no es una escucha activa, ¿no? Debemos más bien nosotros aprender a desarrollar esa escucha activa y es a través de la expresión oral que lo logramos, ¿no? También nos ayuda a que junto con esa escucha activa pueda construir una opinión, sepa escuchar a los demás y hacerlo importante en las opiniones que vaya a decir, ¿no? También le ayuda a expresar su lenguaje corporal, es decir, el uso de gestos, de posturas, de expresiones que acentúen su discurso, que hagan que su discurso y sus ideas sean aún más potentes de lo que son, ¿sí? También le ayuda esta expresión oral a hacer un análisis de una situación, de una conversación. Por ejemplo, él va a saber que cuando observa una conversación con determinados gestos va a poder identificar también situaciones de acuerdo a esos elementos que está observando, ¿no? Va a poder manejar su voz. Qué importante es, por ejemplo, cuando estamos de repente en cualquier contexto, saber que tenemos una voz que de repente no sea muy alta ni tampoco sea muy baja, que sea adecuada para la situación en la que estamos. Eso parece algo muy sencillo, pero también lo podemos aprender y también, y muchos de nosotros de repente, me incluyo, a veces no lo hemos aprendido en el colegio, lo hemos tenido que ir aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Pero qué importante hubiera sido saberlo desde antes, ¿no? Bien, también el tono de voz y la entonación, es decir, en dónde ponemos más énfasis en las palabras, ¿no? Cómo acentuamos más las ideas que queremos decir a través de justamente esa tonalidad que le damos a nuestra voz, ¿no? Entonces, todos esos aspectos lo vamos desarrollando a medida que vamos practicando la expresión oral. Ahora, ¿cómo se desarrolla esta competencia en la escuela y cómo podemos hacer para nosotros con pequeñas, de repente, ejemplos, con pequeños ejemplos o con pequeñas situaciones que propongamos a nuestros hijos, podemos desarrollarlo? Vamos con la primera estrategia, ¿de acuerdo? Y la primera estrategia va a ser exponer 5 minutos las actividades que hicieron durante el fin de semana, ¿no? Ahora he elegido, por ejemplo, el tema de que nos cuenten nuestros hijos qué hicieron durante el fin de semana. Este puede ser un ejercicio que se dé en casa, por ejemplo, ¿no?
O de repente llegamos al viernes, todos, y de repente es una familia en donde tienen por costumbre que todos los viernes se reúnan en el almuerzo o en la cena y se cuenten 5 minutos qué pasó, qué es lo más bonito que tuvieron durante la semana. ¿O qué es lo que más les ha preocupado de la semana que ha pasado? ¿O lo más importante que pasó en el colegio? En fin, ustedes pueden poner el tema. Lo importante es que delimitamos que haya un tiempo para exponer nuestras ideas, para que dejamos exponer las ideas de nuestros hijos, nosotros también demos el ejemplo y podamos compartir con ellos esta pequeña exposición, ¿no? Van a ver que a medida que nosotros no solamente vamos pidiendo y esto se va haciendo una costumbre en casa, cada vez van a notar que sus hijos tienen mayor facilidad para exponer sus ideas, ¿no? Algunos tips que pueden ustedes tener en cuenta cuando empiecen a hacer esto en casa es que vamos a ver algunos pasos que pueden facilitar esta exposición. Por ejemplo, el organizar las ideas, el darse un tiempo para organizar las ideas, como, por ejemplo, pueden decirle a sus hijos que hagan una lista de las ideas que quieren contar. O, por ejemplo, que dentro de esa lista resalte las ideas más relevantes, ¿no? Si son sus hijos muy pequeñitos en primaria y todavía no manejan la escritura, pueden pedirles incluso que dibujen lo que es más importante para transmitir lo que ellos quieren comentar, ¿de acuerdo? También es importante que les den un orden para contarlas, es decir, qué pasó primero, qué pasó después, qué pasó al final, ¿no? Entonces, esos conectores, por ejemplo, decir, bueno, de repente el lunes a mí me pasó algo importante, ahora de repente al día siguiente se resolvió y el día miércoles ya estuve mejor después de esa situación, ¿no? Entonces, puedo darles un orden cronológico, un orden de tiempos de cómo va sucediendo o cómo se va desarrollando una historia, ¿no? Con esos pequeños elementos, ¿de acuerdo? El segundo punto es la práctica, ¿no? No esperemos que a la primera nuestros hijos nos den un gran discurso. No, si no les damos el espacio para que practiquen, para que se equivoquen, para que nosotros mismos de repente nos sintamos un poco extraños haciendo eso, o haciendo para ellos un ejemplo, no temamos mostrar, no temamos decir, uy, creo que me siento un poco nervioso. No, no tengamos miedo de demostrar que realmente nos está costando. Pues no es fácil justamente hablar de lo que sentimos, de nuestras ideas o de nuestras preocupaciones, ¿no? Entonces, eh, pídanle que primero, de repente, improvisen cómo sería esa exposición, que lo hagan como ellos quieran, ¿no? Denles el espacio y luego van a ver que con el transcurso de la práctica esto puede salir mejor cada vez, ¿no? Eh, También pueden hacerles sugerencias, pueden darles el espacio para que dentro de casa, de repente, sí, de repente no entendí específicamente la parte que comentabas esto, recomiéndenles qué pueden hacer con su tono de voz. De repente no te escuché, hijito, lo que decías, puedes repetirlo un poquito más fuerte, ¿no? Con un poquito más de volumen de voz. Pueden prestar atención a su lenguaje corporal, de repente está mirando todo el tiempo hacia abajo cuando habla, entonces pídanle que eleve la cabecita, que pueda mirar a quienes están alrededor, que haga justamente ese contacto visual con el público o con sus oyentes y asegúrense de que la exposición cumpla ese tiempo, el tiempo que esperan, ¿no? De 5 minutos como máximo. No les den más tiempo porque más tiempo significa también tener mayores ideas, ¿no? Más ideas y tener más recursos. Entonces, un tiempo aproximado de 5 minutos como máximo
es suficiente. Mientras que son más pequeños, podríamos tener un tiempo de 3 minutos y a los más chiquititos en primaria incluso de hasta 1 minuto, ¿no? Bien, recordemos que cuando nuestros hijos nos están hablando, un punto importante es la escucha activa, es decir, les damos toda la atención posible, ¿no? También nosotros hacemos justamente este contacto visual cuando la persona está hablando, no estoy mirando mi teléfono o no estoy haciendo las cosas de la casa, tratemos de darles una atención exclusiva a nuestros hijos, ¿no? Haz gestos durante la exposición de tus hijos, como por ejemplo acentuando tu cabeza, sonriendo o incluso haciendo sonidos como ajá, sí, y prestar atención, demostrar que estamos prestando atención, ¿no? También es importante que siempre los motivemos, ¿no? Imagínense que de repente apenas está hablando nuestros hijos, ya queremos corregirlos. No les damos tiempo al error, no les damos tiempo para que ellos se puedan preguntar o puedan de repente equivocarse, ¿no? Es importante que ellos mismos también se den cuenta de los errores que puedan estar cometiendo, ¿sí? Entonces hemos visto hasta ahí. Elu, ¿Sí? creo Sí. que había un papito que estaba levantando la mano, Teófilo. A ver, adelante, Teófilo. Bueno, ya bajo la mano, pero igual si quieren hacer alguna pregunta o comentario, Sí. por favor, con toda la confianza del mundo. Sí, por favor, disculpen que no escuché este aviso, pero adelante, ya saben que pueden interrumpirme también o si no, pueden comentarlo durante el chat, ¿sí? Bien, entonces aquí hemos visto algo, ¿no? Hemos visto que para hacer esta pequeña exposición de 1 minuto o hasta de 5 minutos, hay muchas habilidades que se van desarrollando, ¿no? Entre ellas se va desarrollando una lluvia de ideas porque los chicos tienen que pensar en muchas cosas. Luego tienen que priorizar de todas esas ideas que se me ocurrieron. A ver, quiero contar acerca de repente de la ovejita que vi, quiero contar de una pesadilla que tuve, quiero contar de que ayer me cayó mal la comida, en fin, quiero contar muchas cosas y no sé por dónde empezar, ¿no? Entonces tengo que seleccionar. En mi cabeza tengo que justamente partir de todas esas ideas y seleccionar. Y eso también es una habilidad que tenemos que desarrollar, ¿no? Tenemos que desarrollar la memoria también, porque tengo que acordarme de lo que fui pensando anteriormente. Tengo que acordarme de la organización de mis ideas. Tengo que ordenarlas para saber cómo las voy a expresar. Tengo que para eso también tener habilidades de planificación, de creatividad, de análisis, de cómo expreso mis ideas con lenguaje tanto no verbal, es decir, a través de las palabras, no verbal, es decir, a través de mis gestos, y también corporal, es decir, todo yo estoy comunicando en ese momento. Y tengo que ir desarrollando esas habilidades. Tengo que desarrollar la habilidad de cómo manejo mi voz, su volumen y la escucha activa. Delia, ¿tienes un comentario? ¿Una pregunta de repente? Adelante, Delia. A ver, bueno, mientras Delia entonces de repente nos escribe su duda en el chat, ¿para qué entonces todo este ejemplo de la exposición? ¿Para qué? ¿Para qué queremos hacer que nuestros hijos finalmente desarrollen esa habilidad? ¿Por qué nos vamos a dar ese tiempo? ¿Para qué les vamos a estar pidiendo que lo hagan? Bueno, justamente esas habilidades no es solamente para el colegio o para cuando pase secundaria, si mi hijito está en primaria, o para cuando acabe la secundaria. No, es para su vida, es para el éxito que puede tener su vida, de cómo estas habilidades de oralidad van a facilitar justamente ese éxito
para su vida. Por ejemplo, veamos aquí una primera situación, ¿no? Aquí vemos que definitivamente la oralidad va a tener mucho que ver con las relaciones que va a generar con las personas que estén en su vida, ¿no? Con sus amigos, cuando esté en el colegio, de repente con sus conocidos, con sus compañeros de clase, cuando esté en la universidad o cuando estudie, de repente alguna carrera superior, o cuando trabaje, o en su familia futura. Es decir, vemos que la manera en la que nos relacionamos tiene mucho que ver por lo que decimos y cómo lo decimos sobre todo. Entonces, la oralidad definitivamente le va a ayudar a que se integre mucho mejor en los diferentes grupos familiares y no familiares con los que interactúe nuestro hijo e hija, ¿sí? Entonces aquí vemos claramente, ¿no? Cómo una niña que está manejando esa oralidad puede hacer contacto visual con otros, puede expresar, puede desarrollar sus gestos, porque le es algo más sencillo, porque ya lo practicó de repente durante toda su vida, versus a una niña triste, en donde justamente la oralidad de repente tiene muchas ideas, ¿no? Muchas ideas, muchas emociones, es muy creativa, pero no lo sabe expresar, no lo sabe decir a otros. Y eso es justamente parte de por qué las personas a veces nos vamos aislando también, ¿no? También estas habilidades sistémicas. Siempre decimos que nuestros hijos tienen que ser más líderes, ¿verdad? Nati Fernández, ¿tienes un comentario? ¿Te gustaría hacer un comentario, Nati? Bien, entonces dentro de esas habilidades sistémicas nosotros siempre decimos que, ay, qué lindo que mi hijo sea un líder, ¿no? Que destaque, que sepa hablar, que sepa cómo dirigirse a los demás, qué bonito sería, ¿no? Sin embargo, esas habilidades no es que nosotros nacemos con ellos, no. Tenemos que ir haciendo que nuestros hijos vayan practicando y es a través del desarrollo de la expresión oral, de estos pequeños elementos, que les vamos dando herramientas. Entonces, darles estos espacios para que ellos compartan y expongan dentro de nuestra misma casa qué fue lo que estuvieron haciendo o las cosas más importantes que estuvieron viendo, lo que más les preocupa dentro de casa, en fin. Son espacios justamente para que vayan compartiendo y desarrollando esa expresión oral que queremos, ¿de acuerdo? Segunda estrategia, y es una de las que seguramente más conocemos nosotros, porque ¿quién no en su colegio se ha aprendido un poema, ¿no? Era una de las cosas que de repente más nos pedían en el colegio, ¿no? Y aquí quiero que vean un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de un niño. Permítame un segundo. A ver, vamos a ver aquí. Aquí. A ver, vamos a compartir. Bien, este es un video de un niño que en el 2012 participó en un concurso que le dicen los Juegos Florales Nacionales y salió representando, si no me equivoco, a la región de Junín, ¿no? Escuchemos a este niño. Vamos a escucharlo atentamente y al finalizar ustedes me van a comentar qué habilidades tiene este niño. Así que vayamos pensando, vayamos escuchándolo, viendo qué habilidades tiene este niño. ¡No te sientas pequeño! ¡Hombre como un peruano!
y hablarte de su origen y hablarte de su fuerza. Tú desciendes del puma. Tú desciendes del rayo y en tus músculos duerme colosal fortaleza. No te humilles. Despierta. Elévate, peruano. Elígete. Ya es hora. Revive tu ejercicio de amansador de mundos, de continentes bravos, de forjador de imperios sobre precipicios. Levántate, peruano. Pisa otra vez tu tierra. El horizonte. Vea tu figura broncínea de semidios, de cóndor. Despliega tu mirada y el poder de tus alas y tu aptitud antigua. Vindícate en tu tierra, porque estás en tu tierra. Tu tierra te adora desde hace eternidades. Exprésate, peruano. Exprésate de nuevo. Sé heroicidad. Sé destino. Levántate. Levántate, peruano. Ya es hora. Muchas gracias. Bien, entonces nos llenó de energía este niño, ¿no? De repente si lo escuchamos, pensaríamos que es así de chiquito, de repente. No, ¿verdad? Nati, cuéntanos. ¿Qué impresiones tienes? ¿Qué sentiste al escuchar a este niño? A ver si pensamos entonces, ¿no? Pensábamos qué habilidades ha desarrollado este niño para, a ver, es que de repente él nació con esa capacidad de simplemente pararse en un escenario y hacer esta presentación que nos ha conmovido a todos. No, ¿verdad? Él ha practicado para eso, ¿verdad? Aquí como Karina nos dice, claro, ¿no? Tiene mucha energía, transmite emoción, comunica con todo su cuerpo, no solamente con sus gestos faciales, sino también con su desplazamiento, ¿no? Con, de repente, hasta con hacer esa énfasis con los puños, hace uso de diferentes tonalidades de voz, ¿no? A veces de repente un poco más plana y luego le pone más y acentúa con su voz, incluso hasta grita, ¿no? Porque también el poema lo merita, ¿no? Porque es un llamado a que justamente los peruanos, ¿no? Despertemos, dice, ¿no? Entonces, pensemos en la preparación de este niño. ¿Será que este niño de repente practicó una vez, dos veces nada más? No, ¿verdad? Este niño seguramente ha ido practicando muchísimo. Además, como nos comenta Rosalía, tiene mucha seguridad en sí mismo, ¿no? Podemos notar que el niño sale al escenario con mucha presencia, se para con mucha seguridad y nos demuestra y nos inspira y nos hace justamente hasta sentirnos emocionados, ¿no? Con lo que escuchamos. Entonces, ¿de qué manera creen que les sirva estas habilidades en el futuro? ¿No? ¿Queda ahí nada más estas habilidades? ¿Va a servirle para el colegio y se quedó ahí? No, ¿verdad? Estas habilidades, muy bien, Noemí, nos muestra mucho entusiasmo, exactamente, nos muestra entusiasmo y ya sabemos que este niño definitivamente en su vida, cuando tenga que pararse de repente ante un público, va a tener ya una práctica, va a saber cómo hacerlo, porque ya lo ha hecho muchas veces. Entonces, no es algo que va a ser nuevo para él, ¿no?
Bien, entonces, esta declamación de un poema nos ayuda a no solamente aprendernos de memoria un párrafo, ¿no? Sino a expresar, a leer, a entender el poema, a saber de qué trata, a saber qué palabras tiene, en dónde tiene que hacer énfasis, por lo tanto, tengo que saber y tener una buena comprensión de lo que estoy leyendo. Tengo que leer una vez, tengo que leer una segunda vez para resaltar qué palabras debo hacer más énfasis. Y además debo de saber cómo expresarlo con mi propia personalidad, ¿no? De repente el mismo poema que lo recite otro niño va a ser totalmente distinto, ¿no? Entonces, esto ayuda a que el niño y la niña, a través del poema, pueda expresar también sus emociones para transmitirnos justamente esas emociones que, si bien es cierto, tiene el poema ya establecidas a través de las palabras, también hacia las emociones que él tenga, ¿no? Entonces, el ver ejemplos como este, por ejemplo, pueden hacer que sus hijos se inspiren, vean cómo han podido de repente un niño de su misma edad o más pequeño que él, tener esa capacidad de emocionar a las personas que lo ven, ¿no? Si nosotros de repente tenemos la oportunidad de ver a otras personas, como dice Antonio, exactamente. Muy bien, Antonio. Nos ayuda. Dionisia, ¿quieres comentarnos también, Dionisia? A ver, mientras Dionisia de repente nos va comentando, ya sea a través del micrófono o del chat, qué importante los que nos comentas, Antonio, ¿no? Ayuda a perder el miedo. Exactamente, hay muchos niños que tienen miedo de simplemente decir una palabra o de estar a veces hasta con sus propios amigos, ¿no? Sin embargo, cuando un niño sabe por seguridad lo que va a decir, y sabe que lo ha repetido muchas veces, de repente lo ha practicado, y ahí vamos al siguiente punto, que lo ha practicado en casa con sus hermanitos, le ha recitado el poema a su tía, a su abuelita, a su vecina, a su papá, a los amigos de su papá. De repente su papá filmó un video haciendo su práctica y lo mostró a toda la familia. Entonces el niño va a saber de que cada vez lo va a hacer mejor y que tiene justamente esa seguridad de mostrarlo, ¿no? Y eso poco a poco le va a ayudar a perder el miedo. ¿Sí? Entonces, muy importante lo que nos comentas, Antonio, que ayuda mucho a perder el miedo a hablar en público, ¿no? Y como Karina nos vuelve a reiterar, sí, porque tienen miedo, porque se burlan de ellos, ¿no? Apenas a veces los niños, el bullying, apenas dicen una palabra, otros niños están atentos a burlarse inmediatamente de ellos, ¿no? Pero si nosotros más bien en casa venimos fortaleciendo esa seguridad de nuestros hijos, así sus compañeros se burlen, ellos van a estar seguros de que lo que están haciendo está bien, ¿no? Entonces, esta estrategia también ayuda mucho a nuestros hijos, ¿de acuerdo? No se olviden de que los niños también deben estar cómodos con lo que van a practicar. Por ejemplo, yo estoy segura que a este niño no es que le impusieron que sí o sí se aprende ese poema, ¿no? Entonces tienen que los niños estar sobre todo cómodos con los poemas que van a decir, ¿no? Y no se olviden de practicar a través también de los medios que tienen ahora, ¿no? De los celulares, de filmarlos, de decir de repente que ellos mismos se analicen, a ver qué pueden hacer mejor, qué cosas sí hicieron súper bien y pueden repetir, ¿ya? Y no olviden siempre felicitarlos y darles la oportunidad, como aquí menciona Karina también, de que hablen en las cenas, en los almuerzos, que de repente dirijan unas palabras cuando es el cumpleaños de papá, de mamá, que se haga una costumbre, o que dediquen un poema en estas actividades en casa, ¿no? Entonces, no se olviden de que la práctica los va a hacer cada vez más seguros para desarrollar su oralidad, ¿sí? Y esta tercera estrategia es un poco más compleja, pero es muy parecida a las dos anteriores, pero la recomiendo sobre todo para secundaria.
En secundaria ya tenemos un conocimiento más elevado de repente y empieza el sentido crítico a ser cada vez más importante en nuestros chicos de secundaria. Entonces, sobre todo los hechos históricos son algo que les pueden llamar mucho la atención y que pueden tener mayor relación con sus intereses. Entonces, yo les recomiendo que puedan desarrollar con ellos, ¿no? Sobre todo, planificar, primero, a través de mapas conceptuales o esquemas mentales que les van a ayudar a ordenar las ideas, justamente como lo hemos venido haciendo en la primera estrategia, ¿no? Pero aquí, sobre todo la estrategia o este organizador de ideas que es la línea de tiempo, va a ayudarles mucho más a saber ubicarse temporalmente, qué pasó hace 10 años, 20 años, 100 años, en fin, de algo que les interese, sobre todo de su localidad. Tratemos de ver qué pasó, que de repente hay algo que les está preocupando de su localidad específicamente. ¿Y eso cuándo empezó? Podemos empezar con las preguntas. ¿Y hace cuántos años de repente o cuántos años está esta situación problemática? ¿Con qué otras situaciones tiene que ver? Esas preguntas y estos organizadores ayudan a que nuestros hijos puedan justamente ordenar esas ideas, ¿no? Entonces, para eso es importante que justamente nosotros les demos una opinión de lo que ellos van haciendo para saber si es que realmente sus ideas y sus mapas mentales están siendo entendidos por las personas que lo observan. Y las personas, los primeros que podemos darles una opinión somos nosotros como papás, como familia, ¿no? Entonces, el usar recursos como fotos o imágenes también apoyan mucho a este tipo de recursos visuales, ¿sí? Y una vez más, la práctica. La práctica es la más importante, la grabación y el análisis de ellos mismos ante ello, ¿no? Reforzar positivamente los aspectos, incluso si para nosotros está haciendo algo de repente que vemos que de repente podría hacerlo mejor, ok, pero vayamos pensando que está intentando nuestro hijo, siempre ante todo, si nos muestra una evidencia de lo que está intentando, motivemos esa evidencia para que podamos justamente seguir reforzando eso. Sí, Luz. ¿Sí, Luz? Hola. Bien, Luz, Cori. Bueno, aquí vamos entrando entonces al final del taller. Eh, bueno, ¿qué nos llevamos del taller? Lo hemos dicho a lo largo de toda la sesión, que la expresión oral finalmente está compuesta de lo que decimos en palabras, de los gestos y de lo que expresamos corporalmente, ¿no? Que además es una competencia que nos va a ayudar no solamente en el colegio, sino a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y sobre todo que respetemos los tiempos de nuestras hijas e hijos, motivándolos a perder el miedo, a perder ese miedo que nos comentaba justamente Antonio. Estas tres estrategias nos facilitan a nuestros hijos de poder justamente perder ese miedo. Pero ahora, antes de terminar, justamente les dejo un reto. Sé que tienen el grupo de Facebook que se llama Volar Familia Santauta y Ajoyani y queremos que ustedes tomen una foto o un video de justamente las exposiciones que puedan hacer sus hijos, las exposiciones o declamaciones o cualquier situación en la que ustedes piensen de que sus hijos están desarrollando efectivamente la oralidad. Sería maravilloso poder tener justamente todo ese material y poder compartirlo dentro del grupo de Facebook. A ver si podemos dejar el link al grupo para que puedan ustedes también entrar directamente y ahí dejar todas las evidencias y todas las fotos y finalmente cerrar esta reunión sabiendo de que ustedes también lo están llevando a cabo en sus casas. Bien, bien.
Entonces, muchas gracias y atenta a cualquier pregunta que tengamos aquí. ¿Sí? Gracias. Muchísimas gracias, Miluska. Damos espacio entonces un momentito para ver si alguien desea hacer su pregunta o escribir. Y mientras tanto yo voy pasando los recursos de este taller para que se lo puedan descargar cualquier papito. ¿Aló? Señor, adelante. Solamente gracias, me ha gustado bastante la poesía del alumno, que bastante reflexión da, ¿no? No he podido entrar a la programa, no he podido ingresar rápido, entonces, como quiera, ya bastante he cosechado la experiencia del alumno que se ha entregado, bastante decidido. Muchas gracias a Proyecto Volar. Yo me llamo Lucio Aurelio Ñaupa Quispe. Lucio, un placer, muchísimas gracias, pero de todas maneras te comento lo siguiente. Acabo de poner por el chat el grupo de Facebook donde estamos las familias, donde impactamos en el proyecto Volar, y este video de todo el taller va a estar colgado ahí. Así que puedes ver la anterior parte, no, en el momento que tú quieras. Lo voy a publicar recién a partir de mañana. Este número celular es de mi esposa, mi esposa se llama Matilde Condori Arapa de Ñaupa. Ya, ok, Lucy, entonces... Muchas gracias. Un abrazo a la familia Volar. Lucio, Igualmente. muchas gracias. Es un gusto escucharte y qué bueno que el poema nos haya motivado y haya entrado a tu hogar también a través del equipo de Volar, a través de ello. Muchas gracias, Lucio. A ustedes un abrazo para todos que laboran ahí. Un abrazo, hasta luego. Gracias, hasta luego, Lucio. Muchísimas gracias. Bueno, si hay algo que no ha quedado claro, encantada de resolverlo. De repente quieren compartir también alguna situación, alguna pregunta que haya quedado no tan clara. No sé, Dionisia quizás acaba de prender su cámara. Otro comentario, antes de que vuelvan, si desean participar, acabo de mandar por el chat también un link de Drive, donde se encuentra el material de lo que Miluska ha expuesto el día de hoy. Si lo quieren leer más adelante, ahí va a estar a disposición de ustedes. Bien, y finalmente, si no hay ningún comentario, agradecerles a cada uno de ustedes su participación, su compromiso, la puntualidad siempre. Realmente, papito, estamos muy contentos con ello. Y recordarles solamente como un anuncio que a partir del día 28 de septiembre vamos a realizar los últimos talleres presenciales. Ya saben, siempre son en las localidades. Esta vez lo vamos a hacer siempre por la tarde, ¿no? Y ya nos estaremos comunicando en los siguientes días para avisarles, tanto por teléfono, por el Facebook. Vamos a estar diciendo las fechas exactas y los horarios y la temática. De hecho, vamos a abordar ahora la comprensión lectora. Y encantados nosotros de contar con ustedes. Milu, si quieres decir algo más, no sé, para ya cerrar la sesión, te agradezco un montón. Sí, aquí solamente reiterar a Elizabeth Turbo, que nos está escribiendo en el chat, su pregunta sobre a dónde le enviamos la poesía. Sí, puede ser una poesía, puede ser una exposición, puede ser cualquier interacción que demuestre justamente la expresión oral de sus hijos y la pueden poner en el grupo de Facebook de Familias Volar. Ahí les hemos puesto, a Elizabeth te volví a responder con el link nuevamente. Entonces le das clic y ahí puedes subir ya sea un video o una fotografía. Nos va a encantar saber cómo lo estás haciendo, ¿sí? Gracias a ti. Listo, entonces. Tomás, tienes la palabra. Muchas gracias, te escuchamos. No sé si quieras comentar algo más o preguntar. Bien, señorita, muy buenas tardes. Agradecerle, señorita, por la capacitación virtual. Tal vez presencial, a veces no podemos llegar, ¿no?, al lugar donde se lleva el esto.
el taller. Y esta vez virtualmente fácilmente optamos, ¿no? El taller, el mensaje que nos brindan ustedes, agradecer al grupo Volar, ¿no? Y, agradecer especialmente, señor, a ustedes y que sigan así en este curso taller que se lleva, ¿no? Por vía virtual, ¿no? Que ahora es más fácil para poder reunirse, también ya no es necesario tal vez escuchar en la casa con la familia, ¿no? Estamos ocupados de repente es en el trabajo, a veces están en la casa están ocupados. Entonces, sería bueno, señorita, para que pueda talleres convocar y seguir con más sería mi participación y una vez más agradecerle, señorita. Gracias. Muchísimas gracias, Tomás. Lo tomamos en cuenta, valoramos tu aporte. Vamos a continuar, todavía nos queda un taller presencial más y un taller virtual más. Les recuerdo que en los talleres presenciales llevamos la información impresa de los talleres virtuales que hemos realizado hasta la fecha. Por si acaso también, quizás algunos de ustedes no puedan ir, pero puede ir algún otro familiar, algún otro pariente, ahí también les podemos entregar. Nosotros sabemos que ustedes están trabajando, están ocupados, pero igual si pueden pasarle a alguien más la voz y que les puedan ayudar con eso, hacerlo colectivo, nosotros encantados siempre de compartir los materiales. Y gracias igual, Tomás, por tus comentarios. Y a Noemí también, gracias. Oh, es un gusto dedicar el tiempo y sobre todo compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Bien, listo. A todos que tengan muy buenas tardes, una bonita semana, un bonito fin de semana y ya nos estamos viendo de nuevo en la presencialidad. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Luego. Chao. Muchas gracias. Chao, chao con todos. Luz. Chao, creo que nos dijo chao. Sí, creo que de eso se trataba. Listo. Voy a cerrar ya la sesión y se corta todo. ¿Ya? Listo. Señorita, hasta luego. Sería interesante que nos pase el audio. Sí, lo vamos a publicar en el Facebook. En el link ¿Sí, que le puede vamos a pasar por WhatsApp? Rosario, claro que sí, porfa, nos dejas tu número para poder tenerlo bien presente por aquí, por el chat. Sí. O me escribes directo a mí. Ya. O algo Señorita, por WhatsApp, que nos pase, si nos puede pasar por WhatsApp, señorita. también. Ya, lo va a hacer un link de Visita YouTube. por WhatsApp, ¿no crees que es muy pesado? Tengo entendido, te tendría Es que es un optimizar. link Es de el YouTube. link de YouTube donde va a estar colgado el taller. No le vamos a hacer el video en sí. Más bien, Eso indícales, que va a ser el link. conexión nomás. Ajá. Ajá, vamos a mandar el link, o sea, lo vamos a colgar en el link de YouTube y eso lo vamos a subir al Facebook, pero también se le puede mandar directamente, o sea, el link, ¿no? Donde se encuentra el video alojado. ¿Ya? Entonces, Tomás, Rosario, porfa, Rosalía, ayúdame apuntando sus datos para que podamos compartirles esa información, ¿sí? Ya, sí, normal, Cari, a los papitos que están solicitando, a los que están participando hoy día, por WhatsApp se les puede enviar ya el link ya para que ellos puedan volverlo a ver, sí. Listo. Muchísimas gracias. Listo, gracias, Aló, Rosalía. señorita. Vamos a anotar el número. Aló, Gracias, señorita. hasta Buenas luego, tardes. señorita. Hola, Amelia, ¿qué tal? Buenas, gracias, Yamilet. ¿Quieren? Muchísimas gracias. Gracias, Flora. Que tengan buenas tardes. Gracias, señorita. Gracias, Florentina, un gusto. Ya, chao, mamis. Buenas tardes, señorita. Muchísimas gracias y muy amable con tus audios. Casi no se escuchó bien porque la internet acá está fallando, señorita. Mil disculpas por no participar. Gracias. Judith, no te preocupes. Vamos a mandar nuevamente, va a estar publicado esto para que lo puedas escuchar cuando tengas una mejor conectividad a través del Facebook. Va a estar grabado, ¿ya? Ya, señorita. Muchas gracias. Muy amable, está bueno el taller, Señorita. pero un poquitito está fallando la internet, casi no se entendía, señorita.
Sí, hasta luego. Tengan No se mucho preocupe. cuidado Chao. y cuidarnos nomás, señorita. Gracias. Sí, gracias, gracias. Gracias a ustedes. Listo. Ahora sí, cierro todo. Ujú. Buenas tardes con todos.